Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un poco el cultivo de kale. La charla la titulamos como cultivo de kale, la super hortaliza que marca tendencia. Un poquito para presentarme. Mi nombre es María Cristina Mondino. Trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA de Arroyo Seco. Arroyo Seco está a 30 kilómetros al sur de Rosario. Y soy docente también de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Para los que no conocen, Rosario tiene un cinturón hortícola muy importante, de aproximadamente 3.500 hectáreas, donde se cultivan numerosa cantidad de hortalizas, muy variadas durante todo el año, y el kale se ha incorporado hace unos años como un cultivo más. Antes de seguir, les aclaro que por ahí pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y después vamos a intentar de contestarlas. Seguimos adelante. Bueno, el kale o kale, como muchas veces se conoce, pertenece a la familia de las brasicáceas crucíferas. El nombre científico es Brassica oleracea variedad céfala, y últimamente se volvió muy popular, sobre todo debido al valor nutricional que tiene y a los beneficios que eso conlleva en la salud. Es una excelente fuente de vitaminas K, A, C, B6, B2, vitamina E, fibra, calcio y potasio. Está considerado como un superalimento. ¿Qué es un superalimento? Un superalimento son aquellos alimentos, principalmente vegetales, que contienen de forma natural una densidad muy alta de algunos nutrientes, de compuestos fitoquímicos, antioxidantes, que son superiores a los que tienen otros en comparación con los que tienen otros alimentos, por lo que su consumo proporciona beneficios para la salud o protección frente a algunas enfermedades crónicas. Esa es la definición de lo que es un superalimento. Y el kale o kale está considerado como uno de ellos. Si ustedes tienen acceso a alguna de estas tablas de contenidos, esta tabla está en miligramos por cada 100 gramos de hoja cruda. Ustedes pueden ver acá que el kale tiene muy alto porcentaje o miligramos cada 100 gramos, por ejemplo, de proteína, comparada con un repollo, siempre comparada con otras hortalizas como repollo, acelga o espinaca. Tiene muy alto contenido de calcio. Fíjense que también tiene alto contenido de fósforo, es alto en potasio, zinc, cobre, manganeso, tiene muchísima vitamina C, ácido ascórbico, caroteno, vitamina A, luteína, o sea, es un alimento que está muy bien provisto de un montón de nutrientes. Es por esto que van a encontrar, si ustedes entran en internet, van a encontrar cantidades de este tipo de publicidades o de difusión, donde van a ver que está el kale, se lo denomina como antiinflamatorio, que tiene bajas calorías, que posee muchos antioxidantes, que es bajo en carbohidratos, alto en vitamina K, calcio, bueno, un poquito lo que estuvimos viendo en la tabla anterior. Es por esto que se cita como que es muy bueno para la vista, para la piel, que puede reducir el riesgo de enfermedades como por ejemplo ataque al corazón, es muy útil para la pérdida de peso, para los huesos, porque tiene mucho calcio. O sea que es un producto muy, muy interesante y que está creciendo muchísimo. Y nosotros tendríamos que decir por qué se popularizó. Bueno, hay muchas causas. Una puede ser que hay más conciencia sobre el cuidado de la salud, en general hay más conciencia en la población. Ha habido mucha difusión a través de chefs, de publicidades, de recetas, etcétera, y sobre todo porque es un producto muy versátil. Se puede consumir en ensaladas, ahora después vamos a ver, en ensaladas, en rellenos, en jugos, en licuados. O sea, los usos que se puede hacer de esta hortaliza son muy amplios y variados.
Vamos un poquito a conocer el cultivo para los que no lo conozcan. El kale es una hortaliza al cual se consumen, o en la cual se consumen las hojas, ¿está? Esas hojas están insertas sobre un tallo único, ese tallo va creciendo, y siempre se van cosechando las hojas más antiguas, que son las, digamos, las más basales, y se va dejando las hojas superiores, que son las más nuevas, para favorecer el crecimiento y el rebrote. Ese tallo puede llegar a ser muy alto, si ustedes después van a ver alguna foto en comparación con una persona, y esas hojas se pueden ir cosechando durante muchos meses. Es un cultivo que dura muchos meses una vez implantado y una vez que comenzó la cosecha. Es un cultivo que no es para nada, digamos, no requiere muchas cuestiones climáticas, se adapta mucho a muchas condiciones climáticas, se comporta mejor en climas fríos o suavemente templados, pero se desarrolla muy bien entre los 10 y 20 grados sin problema, y van a ver que temperaturas más bajas las tolera perfectamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tampoco es exigente en suelos, no tienen que ser suelos muy dotados de materia orgánica. Lo que sí hay que tener en cuenta que por ser un cultivo donde lo que se consumen son las hojas, que hay que tener un buen desarrollo de hojas, por supuesto que hay que tener en cuenta todo lo que se tenga que ver con las fertilizaciones, sobre todo nitrogenadas, para generar o favorecer el desarrollo de hojas. Ahora vamos a ver algunas fotos, por ejemplo esta. Este es un cultivo muy tradicional de la zona de los Países Bajos, sobre todo. Fíjense, esta foto es de Holanda, el cultivo se desarrolla bajo la nieve. En este caso, esta señora ya le había cosechado, como ustedes ven, muchas hojas basales, y está cosechando ya planta entera. Si ustedes pueden ver ahí, ya está cortando la planta. Probablemente ya le hizo muchas cosechas y decide ya sacar el cultivo. Pero para que vean cómo resiste las condiciones climáticas adversas, digamos. Yo les decía que es un cultivo muy típico de los Países Bajos, porque se asocia mucho a periodos muy fríos. Ellos lo consumen como una comida, por ejemplo, lo hacen hervido, lo mezclan, una comida muy típica en Holanda es hervirlo, mezclarlo, por ejemplo, con puré, y lo sirven con algún chorizo o alguna salchicha así bastante calórica para épocas de mucho frío. Acá ven otra foto, esto también es en Holanda, un lote que está listo para cosecha, y si ustedes pueden ver, también se ve que está congelado, o sea, en épocas de mucho, mucho frío. Bueno, ¿cómo se inicia este cultivo? Este cultivo se inicia a través de un plantín, como cualquier otra crucífera. Lo podemos iniciar a través de un plantín. Este plantín, en este caso, por supuesto, ya la tecnología lleva a que se use el plantín con cepellón, o comúnmente llamado plantín con pate tierra. Ese es el que ven ahí, es un plantín ya en estado de cosecha, y la foto que ven sobre la derecha es cómo llegaron los plantines a uno de los campos para hacer el trasplante. Esos plantines vienen en bandejas, y están listos para trasplantar. Una vez que uno tiene el plantín en el campo, ya se puede proceder al trasplante. En este caso es un trasplante en doble hilera sobre lomo, con riego por goteo. Esta foto es del momento exacto cuando estaban trasplantando los operarios. La cosecha es manual, se va deshojando, como dijimos antes, desde abajo hacia arriba. Lo único que podemos, digamos, para mecanizar en parte la cosecha es valernos de una ayuda cosecha, como ven en la foto de abajo, y la foto de arriba es lo más común que van a ver en la zona, por ejemplo, por lo menos en nuestra zona, acá en Rosario, en la zona de Rosario, se va cosechando y colocando en bolsas. Sobre todo esto de colocarlo en bolsas y demás es nosotros lo usamos mucho en la zona para el deshidratado, ahora van a ver.
Si se usa para el consumo en fresco, el operario directamente va armando atados, a medida que lo va cosechando, como si fuera una selga, por ejemplo, o una espinaca, y va armando los atados y los va colocando en un cajón o donde sea. La foto de arriba de la derecha, ese producto va para la industria del deshidratado. En este caso, esta foto es la cosecha mecánica. La cosecha mecánica solo se utiliza cuando el cultivo se utiliza para cuarta gama. Fíjense que se está cosechando en estado muy pequeño, y cuando se utiliza para cuarta gama, para el posterior cortado, o usando las hojas enteras, pero de plantas muy chiquitas. En cuanto a materiales genéticos, hay mucha variedad, incluso hay mucha variedad disponible en nuestro país, pero los tipos más importantes son los rizados, que son las dos fotos que ven arriba, que tienen el tipo rizado verde o el morado, y los tipos como el que está en la foto de abajo, que son hojas más lisas, y se conocen como, muchos lo van a escuchar como tipos siberianos o rusos, o kale negro, le dicen algunos. En realidad, al menos en la zona nuestra, lo más común son las variedades, en realidad son híbridos que tienen arriba. Van a encontrar de muchas empresas y con muchos precios muy distintos, depende de la genética de que estemos hablando, pero van a encontrar materiales de muchas empresas distintas. Acá ven otras fotos de los materiales rizados. En la foto de arriba ven los morados y los verdes, y en la foto de abajo de la derecha solo los verdes. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de producción en distintos países, para que vean por ahí cómo se está manejando. Yo antes les conté que Holanda es un país donde se produce muchísimo este cultivo. De hecho, una de las semillas que más se usa en la zona es de una empresa holandesa, bueno, de Bejo. Ellos lo consumen mucho, como les dije antes, de muchas formas distintas. En el 98% el cultivo se hace para cuarta gama en Holanda. Ellos siembran y trasplantan en verano y después cosechan de noviembre a enero, cosechan bien en invierno. La cosecha la hacen a mano y algunas con máquina, esas como vimos cuando es para cuarta gama, pueden cosechar con máquina. Aproximadamente hay unas 300 hectáreas en el país y con un rendimiento promedio de 30 toneladas por hectárea. Ellos usan más o menos una densidad entre 30 y 33.000 plantas por hectárea. En Estados Unidos hay unas 5.000 hectáreas, también con un rendimiento aproximado de 30 toneladas por hectárea. Ellos usan más densidad, porque normalmente trasplantan a doble hilera sobre lomo. Le hacen un promedio aproximado de 5 cosechas por planta durante el periodo, y también cosechan a mano y con máquina para el caso de que sea cuarta gama. En Argentina el desarrollo es muy incipiente, es muy reciente. Se calcula que hay unas 40 hectáreas aproximadamente. El rendimiento nuestro ronda las 20 toneladas por hectárea. También la densidad se usa de 30.000 plantas por hectárea. Esto es cuando uno hace simple hilera sobre lomo. También se le suele hacer 5 cosechas por planta y la cosecha es manual. No se usa la cosecha mecánica. Bueno, ahora yo les voy a contar un poquito mis experiencias con el cultivo. Los primeros lotes los hicimos en el año 2015. Ahí empecé a tomar contacto con el cultivo. Los primeros lotes los hicimos en una empresa que está en San Pedro. San Pedro está en el norte de la provincia de Buenos Aires. Esta era una empresa que lo hacía netamente para mercado en fresco. Estaba hecho en doble hilera sobre lomo, con riego por goteo también.
Del lado izquierdo ven el lote, digamos, el cultivo verde, y del lado derecho el cultivo morado. El verde es una planta más robusta, el morado normalmente es una planta más, con menos densidad de hojas, más chica. Ahí ven de nuevo, en el mismo lugar, ya el morado con algunas cosechas, y el verde no tantas, en otros lotes. En esta empresa lo que se hacía era se cosechaba la hoja, como en todos los casos. Esas hojas en el campo se colocaban en cajones cosecheros plásticos, después iban a la planta de empaque, en la planta de empaque se armaban, se pesaba la cantidad que se requería para cada paquete, y se colocaban este tipo de bolsas, que después se cerraban con un cartón, y eso era lo que iba directamente a la venta. Se colocaba a su vez las bolsas en estas cajas de cartón, y ya estaban prontas para despachar, sobre todo en esta empresa trabajaba para ventas en supermercados. Este, nuevamente, es el material que iba para fresco, para consumo en fresco. Después, en la zona donde trabajo yo, que es digamos, dentro del cinturón hortícola de Rosario, hay una empresa que se dedica al deshidratado, deshidrata sobre todo espinaca, perejil, y el dueño un día charlando, le conté del cultivo, él ya había escuchado, digamos, de que era interesante para deshidratarlo, y lo empezamos a probar. En el primer lote lo hicimos en el año 2018, lo que hicimos fue trasplantar en julio ese plantín que vino de una plantinera. Probamos 2 híbridos, el híbrido Darkibor, que es verde, de Vejo, y el Redbor, también de Vejo, que es morado. Ahí el marco de plantación era 85 centímetros entre lomo, una distancia de 50 centímetros sobre el lomo, pero doble hilera sobre el lomo, lo que nos da una densidad aproximada de 47.000 plantas por hectárea, el riego por goteo, y en este caso se le hicieron 5 cosechas a este cultivo. O sea, se trasplantó el 7 de julio y la primera cosecha la hicimos el 8 de octubre, ya, digamos, un poco pasada, la podríamos haber hecho antes, y después aproximadamente se le hizo una cosecha por mes hasta febrero. Aclaro que este cultivo después el productor, por cuestiones de trabajo, digamos, de logística y demás, un poco descuidó el cultivo ya sobre las últimas 2 cosechas, por los cuales ahora van a ver los rendimientos y todo, que se deterioraron bastante, por descuido del productor, porque realmente podría haber sido un cultivo que tuviera más, podría haber seguido tranquilamente bastante tiempo más. Bueno, los rendimientos que obtuvimos en este cultivo fueron la primer cosecha, en verde 21.000 kilos por hectárea, morado un poquito menos, siempre el morado, yo les había dicho que es menos robusta la planta, 21.000 kilos, después en la segunda cosecha 21.000 kilos el verde y 20.000 el morado, y así fue bajando, y las últimas 2 cosechas realmente coincidió con pleno verano, el productor descuidó mucho el cultivo se deterioró y bajó mucho el rendimiento. Para el caso del deshidratado, es sumamente importante el porcentaje de materia seca. La materia seca en el verde daba más o menos un 8,5%, un morado un 7%, y el productor actualmente sigue trabajando con este cultivo, pero hace solamente verde para deshidratar. Bueno, acá les voy a mostrar fotos de esa experiencia. Este era el lote previo al trasplante, cuando se estaba humedeciendo el lomo con el goteo. Acá cuando se estaba trasplantando, fíjense que está en doble hilera sobre el lomo, a 3 bolillos. Este es el cultivo ya en septiembre, habíamos trasplantado en julio, este ya el cultivo es el 11 de septiembre.
el desarrollo, que ustedes pueden ver del cultivo. Acá lo que hicimos fueron unos ensayos de corte, porque este productor tenía mucha intención de ver si podía cosechar en forma mecánica, justamente porque uno de los costos más altos es el de cosecha, porque es totalmente manual. Hicimos ensayos de cortes a distintas alturas y demás, y la verdad que no nos resultó. El cultivo se deteriora mucho, siempre hay que dejarle el meristema para que pueda volver a desarrollarse. Cuando hacíamos esto, bueno, al romper la dominancia el cultivo se deformaba, realmente no fue una buena experiencia. Así que bueno, obviamente se cosechó todo en forma manual. Acá ven el cultivo ya próximo a cosecha. Y acá en octubre hicimos, si ustedes ven ahí un poquito en el medio de la foto, ya unas pruebas de cosecha para ver qué tal el resultado. Y acá ya está el cultivo cosechado. Si ustedes se fijan, lo que ven sobre la derecha es el productor igual insistía en cosecharlo mecánicamente, y bueno, hizo un ensayo con una cosechadora y no le resultó. Obviamente se cosechó todo en forma manual. El cultivo se cosechaba en estas bolsas, y de ahí iba a la planta de deshidratado. Acá ven el cultivo verde, la cosecha del cultivo verde. Y esta foto la puse más o menos para que vean la altura del cultivo. Este era un cultivo ya que tenía 4 cosechas, y realmente después se descuidó, el cultivo podría haber rendido más. Volvimos a hacer otro lote al año siguiente, esta vez trasplantado antes, en mayo, solamente con el material verde, que es el Darkivore. La distancia entre lomos y entre plantas era más o menos similar, la única diferencia es que era simple hilera sobre lomo, perdón, el productor que quiso hacer simple hilera sobre lomo, y en este caso quiso probar el riego por aspersión. Es un cultivo que nada más lo cosechó 2 veces, de nuevo por un problema interno de logística y todo del productor, no porque el cultivo no haya resultado. En este caso, fíjense, es el trasplante del cultivo en simple hilera sobre lomo, sin riego por goteo, porque en este caso lo regó por aspersión. Este es el desarrollo del cultivo. Un poquito más adelante el cultivo. Y este es la cosecha en octubre, la primera cosecha en octubre de ese cultivo. Bueno, después el productor decidió que no lo iba a hacer más él, digamos, por una cuestión de trabajo y de otros cultivos que hace, y lo empezó a tercerizar el cultivo, perdón. Lo empezó a tercerizar, es decir, hay otros productores que le producen para él. Este es el caso de otro lote del año pasado. Este productor trasplantó el 17 de octubre, la primera cosecha la hizo el 15 de diciembre, o sea, a los 2 meses ya estaba cosechando. Fíjense la plasticidad de este cultivo, ¿no? Yo les dije que la primera vez trasplantamos en julio, la segunda vez trasplantamos 2 meses antes, en mayo, y ahora trasplantamos en octubre, y siempre el cultivo se comportó muy bien. Acá también la densidad fue de 30.000 plantas por hectárea, y a este productor el rendimiento promedio, en este caso eran 3,5 hectáreas que hizo para este productor. Le hizo 3 cosechas nada más, de nuevo por un problema de la industria, que después no absorbió más la producción, pero era un cultivo que después de 3 cosechas estaba impecable, o sea, se podría haber seguido cosechando. Con un rendimiento promedio de 18.700 kilos, o sea, sumamente interesante. Acá ven ese lote que veíamos antes,
Del lado derecho lo ven ya cosechado, del lado izquierdo todavía no. Este productor digamos, cuando cosechó demasiado, hizo una cosecha muy agresiva, conviene dejarle más hojas arriba, pero de todas maneras el cultivo no se resintió tanto, pero conviene dejarle más hojas. Bueno, como les decía antes, en este caso se cosecha, se embolsa, cuando es para que vaya a la industria del deshidratado, se coloca en bolsas y después se vacía en estos carros coseteros y se llevan a la planta de deshidratado. Es un cultivo que no tiene demasiado problema de plagas, realmente. Yo las plagas que más por ahí veo que pueden afectar el cultivo son los pulgones, y hay que tener cuidado porque al ser tan rizada la hoja, se complica bastante el control de estas plagas. Y otra plaga que es factible que la encuentren en el cultivo es la polilla de las coles o la plutela, que es una plaga muy característica de las crucíferas. En cuanto a enfermedades, yo no he visto en todas las experiencias que tuve demasiadas enfermedades, solo he visto esta que es Fusarium, y si son años muy húmedos, o se está cultivando en épocas muy húmedas, podemos encontrar algún mildew por ahí. Yo no he tenido ese problema. Es un cultivo muy, muy rústico. Bueno, en cuanto a las formas, ¿cómo se puede consumir este cultivo? Bueno, este cultivo se puede consumir fresco, ya como vimos antes, se puede consumir en ensaladas, tartas, o sea, fresco crudo o fresco cocido me refiero, ¿no? Si lo consumo en fresco crudo, puedo hacer ensaladas, puedo hacer jugos. Si lo consumo en fresco pero ya cocido, puede ser en tartas, tortillas, o sea, hay muchísimas formas. Después se puede consumir deshidratado, ahora vamos a ver, o se puede consumir congelado. Son las formas más comunes en que lo van a ver. El congelado todavía no es tan común, pero es interesante también. En este caso ven en un minorista, en un supermercado, el cultivo fresco. Del lado derecho ven el morado, del lado izquierdo el verde. Después lo pueden ya consumir, como ven las dos fotos de la izquierda, la de arriba y la de abajo, en cuarta gama, es decir, cortado y listo para consumir, en el caso de arriba en una bolsa, en el caso de abajo en una bandeja. El de abajo es un Kale Baby, ¿se acuerdan que yo les dije las cosechas mecánicas? Después tienen enlatado en el medio, y después todo lo que son los jugos verdes que ahora están tan de moda. Y bueno, el de abajo es el atado en fresco. Esta es otra presentación del verde, digamos, en fresco. En este caso era orgánico el cultivo. Esto era en México. Bueno, después lo pueden consumir, como ven ahí, en ensaladas, en rellenos. En la foto de arriba a la derecha está cocido en relleno, en crudos, en jugos. En este caso es, fíjense, mezclado con carne, con algún tipo de carne, con garbanzos, o sea, se le está dando muchísimos usos a esta hortaliza. De nuevo, en la foto de la derecha es un jugo, y la de la izquierda es fresco en cuarta gama. Y después tienen los deshidratados, que es todo lo que ven acá, es el producto de la empresa para la cual estuvimos haciendo ensayos y demás. La empresa se llama Bagnoni, es una empresa que se dedica a deshidratar, como les decía, sobre todo perejil, espinaca, y ahora introdujo el kale. Y hace dos tipos de presentaciones de este kale deshidratado.
En la foto de abajo, ven la de la izquierda, son porciones más grandes, o lo que le llaman escamas, y la foto de la derecha, el polvo de deshidratado. En gastronomía se puede usar de diversas formas. Fíjense, en este caso está usado para rellenos de tarteletas, de tartas, en panificados, fíjense en masas, en este caso en empanadas, fideos, en panes, se está usando, o sea, el deshidratado se está usando en numerosas formas, en numerosas presentaciones. En este caso, esta empresa también le provee a esta otra empresa que hace tortillas, tipo las rapiditas, digamos, pero de kale, que realmente son muy interesantes. Fideos, estos ya los pueden encontrar en numerosos comercios, digamos, los fideos de kale. Bueno, y otros trabajos que hicimos fueron trabajos para posicionar el cultivo, justamente porque a pesar de que está difundido, falta mucho todavía trabajo por difundir. Entonces hicimos todo un trabajo de posicionamiento del cultivo, ahora les voy a contar cómo. Después hicimos un trabajo de análisis sensorial para ver la aceptabilidad de 2 híbridos de kale. Y después una tesis de posgrado de una maestría para ver cómo se modifica la composición química de los antioxidantes del kale, que son los más interesantes en el proceso de deshidratación, es decir, si la deshidratación generaba algún cambio en la composición. Bueno, en cuanto a posicionamiento del cultivo, lo que hicimos fue, tenemos un convenio, el INTA tiene un convenio con la Asociación de Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario. Entonces lo que hicimos fue invitar a los gastronómicos, a los chefs, a la gente que está en contacto con la gastronomía, los invitamos al campo a que conocieran el cultivo. La verdad que no, la mayoría no lo conocía, hicimos un trabajo un día mostrándole el cultivo, mostrándole los posibles usos, y mostrándole, por supuesto, la planta de deshidratado y demás, que como una forma más de poder disponerlo. En este caso lo que ven es la recorrida con los gastronómicos en el campo, mostrándole el cultivo. Acá estamos bien adentro del cultivo, digamos, explicándole cómo se producía, cómo se cosechaba, y lo que ven atrás es la planta, o sea, este productor tiene el lote, en este caso cuando lo producía él, pegado a la planta de deshidratado. Después, otro trabajo que hicimos, también intentando posicionarlo y demás, es un trabajo de análisis sensorial. Esto se hizo en la Facultad de Ciencias Agrarias, se hizo un curso de análisis sensorial, y como trabajo final, a los alumnos del curso se les propuso trabajar con este cultivo, justamente, con kale. Entonces, el objetivo fue evaluar la aceptabilidad del kale verde morado en el público consumidor para justamente difundir después el producto. Se trabajó con esos híbridos, el Darkivore y el Redboard, se realizó entre 90 consumidores en la facultad, o sea, entre docentes, no docentes, alumnos y demás. Las muestras se lavaban, se cortaban y se aderezaban con sal y aceite, siguiendo un protocolo definido, y se le daba en forma aleatoria a los participantes. Bueno, los participantes lo consumían, lo probaban, y tenían que llenar un cuestionario, como el que ven a la derecha, que se ve medio difuso, pero yo les puedo contar más o menos en qué consistía. Se le hacía un cuestionario de 5 preguntas, y el 1 era me disgusta mucho, y el 5 era me gusta mucho, y a su vez el consumidor tenía la posibilidad de escribir comentarios sobre cada uno de los aspectos que se le preguntaban, y se le hacía 2 preguntas a su vez, una de valoración global y una de intención de compra, es decir, si comprarían el producto.
Como conclusión, el kale morado fue el que tuvo menor aceptabilidad por parte de los consumidores, y esto coincidía con los comentarios que fueron realizando, donde el kale morado lo puntualizaban como más amargo y duro, y valoraban más el producto verde. O sea que gustó mucho más el kale verde. Y después la tesis de posgrado, que les comenté, era para evaluar las modificaciones que se producen en la capacidad, en la composición química, perdón, y en la capacidad antioxidante del kale cuando se secaba por aire caliente. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos específicos de esta tesis? Determinar la composición química del kale fresco y del deshidratado. Es decir, humedad, proteínas, grasas totales, carbohidratos, cenizas, fibra dietética. Después determinar la capacidad antioxidante del fresco y del deshidratado, la cantidad del contenido de fenoles, también del fresco y del deshidratado, la presencia de glucosinolatos, que es otro componente muy importante de las crucíferas, del fresco y del deshidratado, y evaluar el posible deterioro de las características nutricionales del kale por efecto del secado mediante aire caliente. Y las conclusiones a las que se llegó con este trabajo es que el kale fresco presenta un adecuado perfil nutricional por su contenido de minerales y fibras, su aporte de proteínas y su baja cantidad de grasas, que eran, ¿se acuerdan lo que les conté al principio de los contenidos que tenía esta hortaliza? También es rica en polifenoles y presenta una alta actividad antioxidante en comparación con otras fuentes vegetales. La composición química centesimal no varió de manera significativa entre el fresco y el deshidratado, pero lo que sí se encontró que con las temperaturas a que se estaba secando, se producían pérdidas en la capacidad antioxidante, en el contenido de fenoles y en la presencia de glucosinolatos con respecto al producto fresco. Razón por la cual lo que se está haciendo ahora es ajustando las temperaturas de secado, para que esto no se produzca. Con esto creo que termino. Sí. Bueno, muchas gracias. Y ahora voy a ver si las preguntas de ustedes, a ver si las puedo contestar. No sé si... Listo, veo que no hay preguntas. No sé si algo más. No, María, no hay más preguntas. Bueno, les agradezco mucho. Espero que les haya servido. Y cualquier cosa, bueno, a través de la gente del colegio pueden acercarme las preguntas o lo que necesiten.